Hola, buenos días. Soy María Sanz de Infoedita. Bienvenidos a una nueva edición de los webinars de Infoconstrucción, en la que en esta ocasión os presentamos a Arkaitz Aguirre, presidente de AESO, Asociación Española de Sombreado y Control Solar Dinámico. Él os hará una introducción presentando a la asociación y posteriormente comenzará su exposición Vega Clavero, responsable de proyectos de la ingeniería Praxis Resilient Buildings. Ella es consultora energética y formadora. Además, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de la Arquitectura Técnica de Barcelona. Vega nos va a hablar de la nueva versión de la herramienta unificada Líder Calendar. A través de un caso práctico nos explicará la incorporación de la nueva funcionalidad del programa para el cálculo dinámico de protecciones solares. La dinámica del webinar es sencilla. A la derecha de vuestras pantallas tenéis dos pestañas. En una hay una encuesta en la que hay dos preguntas. La primera es si conocíais a ESO, a la asociación, y la segunda, si has incluido alguna vez el sombreado móvil en el cálculo de la demanda de energía. Podéis ir contestando a la encuesta a lo largo de todo el webinar y además tenéis otro apartado de preguntas en el que podéis ir escribiendo todas las dudas. Y al final de la presentación de Vega, tanto Arkaitz Vega como María José, que también estará, que es secretaria de AESO y experta en la materia, os podrán ir contestando. Estamos seguros de que la información que os vamos a ofrecer será de utilidad para vuestra actividad profesional. Así que, sin más, os dejo con Arkaitz. Puedes empezar cuando quieras. Hola, buenos días a todo el mundo. Ya me han presentado, soy Arkaitz Aguirre, presidente de AESO. Seré breve. Os explico un poco nuestra asociación. AESO nació hace un par de años con una misión muy clara, que era impulsar el reconocimiento del control solar dinámico como una solución clave para la sostenibilidad, el confort y la eficiencia energética en los edificios. AESO pertenece a una asociación europea, una organización paraguas que incluye a todas las asociaciones nacionales de los diferentes países. Y ella lo que hace es trabajar sobre todo en Bruselas pues, por el impulso de nuestra tecnología como una tecnología esencial en la edificación. Por eso que compartimos una visión muy común, ¿vale? Nuestros objetivos son muy claros y son ambiciosos, pero yo creemos que son muy claros. Comunicar con datos y estudios los beneficios del control solar. Luego os hablaré un momento de un estudio que presentamos hace un mes en Madrid. Influir en las normativas para que se integren los cálculos de certificación energética, es lo que vamos a ver hoy, y es parte del resultado del trabajo que llevamos haciendo estos 2 últimos años. Mejorar el conocimiento técnico del sector, es un sector yo creo que denostado y ahora mismo pues, en auge y con más valor por todo lo que representa a nivel de la gestión de energía que pasa a través del hueco transparente, y luego representar a los fabricantes, a los instaladores, a los industriales de toda España. ¿Vale? Os he comentado que perdonad, pero yo no tengo mala conexión, entonces estamos aquí compartiendo la presentación, que hicimos un estudio, ¿vale? A modo de resumen, ¿vale? Hemos conseguido demostrar con esta simulación que en un colegio de Madrid podemos llegar a ahorrar hasta un 52% de consumo de energía en refrigeración con el uso de sistemas de control solar dinámico. Y para esto, si quien esté interesado, tenéis este QR, ¿vale? Que si lo miráis, si le sacáis una foto con el móvil, pues os llevará directamente a nuestra web y al estudio. ¿Vale? Actualmente somos 18 empresas, me imagino que habrá unas cuantas empresas que no son socias de AESO en estos momentos, y como últimas palabras, pues les invito a unirse a nosotros en la asociación para continuar impulsando nuestra tecnología. Y sin más dilación, le doy paso a Vega para que nos explique esta actualización del código técnico que, como digo, creemos que es resultado de nuestro esfuerzo con la Administración. Muchas gracias a todos.
Gracias, Arkaitz. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar aquí y muy agradecida tanto a ESO, con mi contacto María José, como a Infoedita por montar este evento y por darme la oportunidad para poderos explicar un poco. Al final yo trabajo de consultora energética, estamos muy centrados en praxis en lo que sería la construcción sostenible, la certificación Passive House y como con todo esto también trabajamos las certificaciones energéticas de todos nuestros proyectos. Entonces, esta última actualización del HULC básicamente lo que ha hecho es implementar de una manera mucho más correcta, mucho más sencilla y accesible y entendible lo que sería el control dinámico de la protección solar. Para poneros un poco, me gustaría poneros primero un poco en contexto. Hasta ahora, muchas veces yo creo que os ha pasado, voy a empezar a compartir pantalla, y es que por mucho que las certificaciones energéticas cuando las realizabais con HULC os salían bien, os salía una A, os salía una B, os salía la letra cuando eran edificios nuevos, ¿no? Una A, una B, os salían letras correctas, implementabais sistemas pasivos como pueden ser aislamiento, como puede ser unas carpinterías y unos vidrios adecuados, implementabais protección solar, pero luego costaba mucho de saber cómo implementar esta protección solar en un programa como HULC. Y yo me encontraba muchas veces, hace ya años, luego fui aprendiendo, de que por muy buenos resultados, por mucha letra A, por mucha bomba de calor, por mucho aislamiento, por mucho que la casa se certificase Passive House, cuando miraba los resultados en un informe, yo creo que ahora lo podéis ver en pantalla, espero que sí, me salía esta tablita de aquí, me salían unos valores muy, muy malos de demanda de refrigeración. Me salían Cs, este aún es C, pero me salían Es, me salían Fs, me salían unas demandas muy altas. Y luego lo comparaba con el software de simulación, por ejemplo, que usamos en Passive House y no tenía nada que ver ese resultado, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué mal estoy introduciendo estas protecciones solares, este factor solar del vidrio, que hay algo que no estoy haciendo bien, ¿no? Pero bueno, el edificio se certificaba porque al final se miran otros parámetros, ¿no? Se miraba la K, se miraba el sombreamiento en el mes más desfavorable, ¿no? La cantidad de radiación solar que tenemos en el mes de julio, cumplía los parámetros de H0, aunque la demanda de refrigeración siempre quedaba muy alta, ¿no? Y entonces, pues poco a poco, voy a dejar de compartir pantalla un segundo. A ver si sé. Poquito a poco, pues nos fuimos teniendo contacto, hemos hablado también, hemos tenido oportunidad de tener contacto con María José y ellos también tenían muy claro desde eso que se tenía que mejorar, ¿no? la introducción de estos parámetros en el HULC. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de implementar correctamente nuestras estrategias de control solar en un programa? Vega, disculpa. María José, por favor, ¿puedes silenciar el micro? Es que se oyen ruidos. Ya, vale, no sabía. Sí, gracias, ya está. Perdona, ¿eh? Perfecto, no hay problema. Pues lo que os decía, ¿qué debemos tener en cuenta, ¿no? A la hora de implementar correctamente nuestras estrategias de control solar? Pues seguramente hemos elegido un vidrio que en algunos casos simplemente será un vidrio doble, otros casos será un vidrio bajo emisivo y otras veces en climas cálidos sobre todo puede resultar interesante un vidrio que tenga implementada una lámina de control solar, ¿no? De más o menos capacidad. Entonces tendremos que introducir correctamente este factor solar del vidrio. Luego tenemos que introducir el factor solar total, es decir, esto que apareció en la última actualización del código técnico y que significa el cálculo del factor solar del vidrio más unos factores de seguridad de suciedad y luego también la implementación de ese factor solar que nos proporciona la protección solar dinámica móvil. Es decir, dentro de ese cajoncito pues puede haber muchas tipologías. Podemos tener persianas más tradicionales, que sean más o menos translúcidas, podemos tener toldos, podemos tener estores, podemos tener persianas de lamas.
que también tienen su cierto grado de ser más traslúcido o menos traslúcido. Entonces tenemos varias opciones, ¿vale? Y luego también tenemos que tener en cuenta que esto hoy no hablaremos porque no se ha actualizado, si tenemos algún elemento fijo que nos proporcione sombra, como podría ser pues, unas lamas o un alero. Entonces, estos 3 factores, yo desde mi experiencia siempre han sido los más complejos de introducir en el programa Hulk. Por otra parte, estos factores, ¿en qué nos influyen, ¿no? A la hora de certificar energéticamente un edificio y de cumplir con la normativa que nos exige el código técnico, ¿no? Pues nos influyen en el H1 tendremos el parámetro del cumplimiento de la carga solar máxima que tenemos que tener en el momento más desfavorable, que se considera que es el mes de julio, y aquí nos va a incidir sobre todo este factor solar total, contando tanto la tipología de vidrio como la protección solar que hemos decidido para nuestras aberturas. Y luego también nos influye en el cumplimiento del H0, porque el H0 depende del cálculo de la demanda, ¿no? Al final tenemos una limitación del consumo de energía primaria renovable y de las emisiones de CO2, y todo esto va asociado a que en mi edificio tenga más o menos demanda energética, por lo tanto tendrá más o menos consumo y por lo tanto tendré más o menos consumo de energía primaria renovable, de energía primaria total y de emisión, y tendré más o menos emisiones de CO2. ¿Vale? Entonces, vamos a ello. Os voy a volver a compartir pantalla. Esto es un poco... No soy la más hacha de la informática, disculpad. Vale, y nos vamos a ir al Hulk. Hasta ahora os enseño un poquito qué son las novedades, ¿no? y cómo lo hacíamos hasta ahora. Básicamente han aparecido 2 opciones muy importantes. Una es cuando abrimos un proyecto y nos vamos a las opciones generales del edificio, ha aparecido esta cajita de aquí. Que disculpad, pero ya sabéis que el Hulk es un programa muy estático y poco amigable a nivel visual. No sé si lo leéis correctamente, si no luego pues ya lo encendéis en vuestras casas y os voy a ir guiando. Aparece esta caja que se llama dispositivos de sombra móviles y entonces nos aparecen 2 opciones, que antes esta caja ni siquiera existía, ¿de acuerdo? Nos dice que podemos corregir el factor solar con dispositivos de sombra estacionales, que esto es lo que hacía el Hulk hasta ahora. El Hulk hasta ahora nos decía, si tú tienes un dispositivo de sombra, dame un factor de corrección, es decir, cuánta sombra nos produce, cuánta radiación solar bloquea este dispositivo, y yo lo aplico en los meses cálidos, de junio a septiembre, ¿vale? Esto, claro, no tiene en cuenta de que, pues eso, que es un dispositivo, todo lo que son persianas, todo lo que son estores, todo lo que son dispositivos de sombra dinámicos, no tiene en cuenta pues que tienen un uso, ¿de acuerdo? Y que puedes regularlos, puedes moverlos, va a haber ciertos momentos que te va a interesar tenerlos desactivados, otros activados, y que no solo va a ser en estos meses. En cualquier habitación medianamente pequeña, orientada, por ejemplo, a sur o un oeste y un este, que a veces también nos dan muchos problemas, en un mes relativamente frío, como puede ser un marzo o un febrero o un noviembre, podemos tener momentos de sobrecalentamiento, ¿no? Y todo esto, estos meses los dejaba fuera el programa. Entonces, es muy interesante que en el momento que en nuestro proyecto nosotros integremos en nuestro diseño un dispositivo solar móvil, como puede ser una persiana de lamas o un store, lo que comentaba, marquemos esta opción. Entonces, nos va a realizar un cálculo dinámico, es decir, va a tener en cuenta durante todo el año, ¿vale? Este uso, y va a tener en cuenta que es un uso dinámico. Ya no va a ser un factor que simplemente aplica y ya está, y que encima tú lo tienes que dar y calcular, que este era el gran problema, y de aquí vienen esas demandas de refrigeración que a veces se nos disparaban y no entendíamos por qué. ¿Vale? Y ahora os explicaré un poco lo que hacía yo hasta ahora y lo que ahora nos permite hacer el programa. Pues esta sería la primera función. Siempre que tengamos protecciones solares móviles, marquemos esta opción. Y luego, esto, bueno, os enseño. He cogido un proyecto muy, muy sencillito para que si le damos a calcular, nos calcule en un par de minutos, ¿vale? Que ya sabemos que el Hulk a veces es lentito. Es una casita de una planta con un subterráneo, ¿vale? Y tiene este
elemento que sube un poquito, ¿no? Y le da más presencia y más volumen a la sala principal. Esto es un caso real. Ya está certificado, lo certifiqué con la versión anterior, porque es un proyecto de hace unos meses, y lo que he hecho es pasarlo a esta versión. ¿De acuerdo? Entonces, marcando primero esa opción y luego vamos a ver qué opciones nos da cuando hablamos de protección solar móvil y de calcular ese factor solar total, esa G total que nos pide el código técnico. Nosotros hasta ahora, cuando teníamos un cerramiento diseñado, ¿no? Con los vidrios elegidos, con las carpinterías elegidas, le dábamos un porcentaje de marco, ¿no? De superficie de marco, le dábamos también el incremento, el porcentual de lo que sería los pequeños puentes térmicos que generan los intercalarios, los cajones de persiana, le dábamos la permeabilidad al aire, que esto nos lo da la carpintería, y teníamos que introducir aquí un valor, ¿de acuerdo? De factor solar. Y decíamos, bueno, ¿y esto de dónde lo saco, no? Pues hasta ahora lo que solíamos hacer, y también nos costó un poquito descubrir, fue descubrir este documento, ¿vale? Que es un anexo, es el anexo 1 del DBHE, ¿de acuerdo? Esto lo podéis descargar desde la web del código técnico. Y si os fijáis aquí, teníamos este punto importante, ¿no? Transmitancia de la energía solar de los elementos semitransparentes, ¿vale? Esto es lo que tiene que ver con la protección solar. Entonces, si nos íbamos a la página 13, nos empezaban a aparecer unas tablas que nos empezaban a interesar. Esta tabla era interesante porque nos daba el factor solar de los vidrios cuando no disponemos de una ficha técnica. Sí que es verdad que son valores muy genéricos que, por ejemplo, no tienen en cuenta todo lo que son vidrios que tienen cierto grado de protección de control solar, ¿no? O sea, todos hemos trabajado con vidrios con un AG de 40, de 30 y pico, ¿vale? Entonces, bueno, es limitado, pero ya nos daba una pista si no disponíamos de ficha técnica. Y luego lo más interesante era encontrar esa G total, ¿no? Y teníamos esta tabla que os la podéis, bueno, es interesante que la tengáis presente, que al final lo que nos decía, dependiendo del dispositivo de protección solar que tuvieses, te daba 3 valores, 0, 0,2, 0,4, y para darte un poquito más de pistas, pero pocas, te ponía pues esto, persianas, toldos y cortinas. Esta definición era como muy, muy vaga y muchas veces me encontraba yo con un store, digo, ¿y un store qué es? Es más que un toldo, pero es menos que una persiana, ¿no? O una persianas pueden ser las típicas de alicantinas, pueden ser una persiana enrollable más tradicional, puede ser una persiana más elaborada, ¿no? Y más sofisticada de lamas, orientables, regulables, que encima se puede motorizar, que se puede automatizar, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo, quedaba todo un poco en el aire, pero bueno, al menos tenías justificado de dónde podías sacar un valor, eligiendo el color y eligiendo el tipo de vidrio, que aquí también veis que faltan todos los vidrios que tengan control solar incorporado. Vale, entonces, pues bueno, yo elegía un valor de estos. Nunca era demasiado optimista, y esto también os lo sigo diciendo, ser siempre, cuando hagáis un certificado energético y sobre todo cuando sea en fase de proyecto, que todo puede cambiar, no seáis optimistas, ser siempre más bien pesimistas. Bueno, pues hasta ahora hacíamos esto. De hecho, os quería enseñar, yo me monté mi Excel como buena consultora y mujer de números que soy, que donde me copié estas tablas y entonces las iba haciendo los pequeños calculitos y así me acordaba de cada proyecto, ¿no? Vale, pues si volvemos al Hulk, ahora nos lo han facilitado, no tenemos ya que ir a esa tabla y realmente es mucho más sencillo elegir uno de estos factores correctamente, porque antes era muy sencillo cometer un error y entonces contar una persiana mucho más opaca de lo que realmente es, o al revés, contar un elemento que te iba a dar mucho más sombreamiento, que ese control era mucho más adecuado y lo contabas como con muy poco efecto, ¿no? Entonces, lo que ha aparecido es este botoncito de aquí. Esperad que igual quito esto para que no moleste y nos quedamos con el Hulk de fondo. Pues en este botoncito de aquí tenemos todas estas opciones, ¿vale? Le han llamado ayuda para el cálculo según la UNE, que al final es la UNE en la que se basa el código técnico. Entonces elegimos el tipo de vidrio.
Lo mismo, sí que es verdad que aún no aparecen los vidrios que tengan una lámina de control solar. Esto también se debe a que las láminas de control solar hay de 1000 opciones, ¿no? Y no es tan sencillo como establecer un valor, podríamos decir, medio, por ejemplo, de un vidrio bajo emisivo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos ciertas limitaciones, pero menos. En este caso, por ejemplo, es una vivienda que no se certificaba, Passive House ni nada, era una vivienda muy eficiente, pero sin ninguna certificación de eficiencia energética más allá que la que nos exige el Ministerio. Entonces, optamos por unos vidrios dobles bajo emisivos. Evidentemente, necesitaba protección solar, estamos en clima mediterráneo, esto está en el interior de Cataluña. Entonces podemos elegir si la tenemos en el interior, si la tenemos integrada, que esto sería de estos vidrios de cámaras que la puedes integrar en una de las cámaras, o la tienes al exterior. Esto ya a nivel de consultoría energética, pues la mayoría lo sabréis, lo mejor es que sean protecciones en el exterior. Al final lo que nos interesa cuando diseñamos con estrategias pasivas es bloquear la radiación solar en el exterior de nuestro edificio. Si la bloqueamos dentro, ya ese calor que lleva incorporado la radiación solar ya lo tenemos dentro. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es un bloqueo de la luz solar directa, de la radiación lumínica directa, pero el calor ya se ha introducido en tu edificio. Entonces, siempre os recomiendo que las diseñéis al exterior, ¿vale? Y aquí vienen cosas interesantes, como la opacidad de este dispositivo de sombra móvil. Nos proponen opaco, medianamente translúcido o muy translúcido. Pues, por ejemplo, todo lo que serían estores muy claros, muy claros, pero también mirando un poco la ficha técnica y del material que dispongamos, ¿no? Muchas veces los fabricantes de estores sí que suelen tener como unos listados de qué factor solar puede llegar su producto, ¿no? Pues bueno, es eso, con factores solares altos diríamos a muy translúcido. Yo todo lo que son quizá persianas de lamas no muy sofisticadas, ¿no? De una gama media, que no te aseguren una oscuridad total, que no tengan un sistema muy sofisticado de cierre de las lamas, las pondría en medianamente translúcido. Y ya lo que serían, pues eso, sobre todo persianas de lamas o persianas tradicionales, ¿no? Que sí que tengan un cierre bastante para asegurar sobre todo la oscuridad al interior, pues sí que las pondría en este grupo de opacos, ¿vale? Y luego el color del dispositivo de sombra móvil, que aquí esto siempre influye, ¿de acuerdo? Contra más claro, más va a reflejar la radiación solar, por lo tanto, menos calor va a transmitir, por mucho que esté al exterior, menos calor se va a transmitir al interior, es decir, más efectivo va a ser. Lo que os decía un poquito antes, no nos pongamos trampas, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo de elegir las blancas, pues tendría que ser un caso que el cliente me asegura y perjurado que quiere toda una fachada blanca y lo quiere todo muy blanco. Pero en general nos vamos a mover entre pastel u oscuro. Pastel serían tonos terrosos, tonos claritos, incluyendo el blanco, en este caso yo nunca pondré blanco, y luego oscuros, pues eso, colores más oscuros, lo mismo, negro quizá es un poco ser demasiado extremo. ¿De acuerdo? Entonces le damos a calcular y nos calcula este factor solar, ¿vale? Y luego, como veis, es mucho más fácil definir, incluso hacer pruebas, de decir, ostras, yo me estoy peleando con el cliente para que las persianas sean más claras. Pues le voy a hacer una comparativa en si las ponemos oscuras y si las ponemos claras, ¿no? Pues vamos a ver realmente cuánto influye, ¿no? Ostras, arquitectura me ha pedido que le compruebe esto, ¿no? Pues realmente vamos a comprobar la diferencia entre un doble bajo emisivo y un triple bajo emisivo, ¿no? Pues entonces sí que es verdad que nos deja jugar de una manera mucho más sencilla, ¿no? Yo creo que se vuelve mucho más accesible el cálculo de este factor y no es tan misterioso como era antes. Le das a calcular, cierras y ya te aparece aquí. ¿De acuerdo? Igualmente, y esto lo hemos detectado con María José, con la secretaria de AESO, que luego va a estar en el turno de preguntas, hemos detectado que si, por ejemplo, tienes una fachada norte donde has decidido que no y has valorado que no hay
que no hay protección, que no es necesario introducir una protección solar, pues lo marcaríamos. En este caso, si esta casa no las necesitara, diríamos, pues mira, este vidrio bajo emisivo, tipo de protección solar móvil, ninguna. Entonces, cuando le damos a calcular, nos marca un factor solar muy alto, que nada tiene que ver con un factor solar de un vidrio bajo emisivo que estaría pues en torno al 0,6, 0,60 y algo. Entonces, en esto ir con cuidado, porque te marcaría este factor solar que sería más bien el de un vidrio sencillo, y esto ya hemos informado a los que están... Hemos testeado esta versión de Hulk y hemos informado a los que hacen las modificaciones del Hulk. Entonces, en este caso, yo sí que os recomiendo que en el momento que no tengáis protecciones solares en algunas de las aberturas de vuestro edificio, introduzcáis aquí manualmente, que se puede introducir, yo que sé, cualquier valor, el valor el valor G del vidrio. De hecho, yo esto siempre lo he hecho, ¿no? Cuando tengo protecciones solares me iba a esas tablas, ahora me iré al aplicativo. Y cuando no tengo protecciones solares, lo que recomiendo es que pongáis el valor G del vidrio, ¿de acuerdo? Que tengáis en la ficha técnica, o si no tenéis, pues os vais al documento técnico que os he explicado, a la normativa, y podéis coger uno de los valores que os indican aquí, ¿de acuerdo? Vale, pues esto sería, así es básicamente, estas son las dos grandes implementaciones. También es muy importante el control que se hace, valorar qué control se hace en estas protecciones solares móviles. No es lo mismo que yo implemente un sistema domótico con un sensor exterior de radiación solar y que funcionen automáticamente, que esto quizá en vivienda no es tan común, pero todo lo que son oficinas, edificio terciario es muy interesante y la verdad que puede generar muchísimo ahorro energético. Que tenga un control manual, que sería típicamente en una vivienda que no tenga un alto grado de domotización. Pues bueno, esto lo vamos a encontrar aquí. Nos tendremos que ir, eso sí, a cerramiento por cerramiento. Nos iremos a editar y nos ha aparecido también esta caja, ¿vale? Dice corrector del factor solar por la activación de los dispositivos de sombra móvil. Y aquí elegimos cómo se activan estos dispositivos de sombra móviles. De manera manual, de manera automática. Esto sería cuando tenemos una domótica integrada, una gestión automatizada, y reducido serían casos donde no se prevé, por ejemplo, que se vaya a hacer un uso demasiado eficiente. Yo, en general, en todo lo que es vivienda, incluso aunque se esté hablando en fase de básico, que normalmente es cuando realizamos, ¿no?, el primer certificado energético en fase de proyecto, sí que recomiendo que lo consideremos manual. Eso sí, si se está valorando, por ejemplo, el implementar una domótica y que el control solar quede domotizado, pues evidentemente hacer esas pruebas y ver cuánto te puedes ahorrar, sobre todo en la demanda de refrigeración, ¿no?, y qué implica. Entonces tendríamos estas tres opciones. Hasta ahora, y un poco por cerrar esas sorpresas que a veces nos daba la demanda de refrigeración, como no teníamos posibilidad de tener este cálculo de control, este cálculo dinámico del control solar, lo que teníamos que hacer, y lo que la mayoría de gente yo creo que no hacía, era introducir ese factor de corrector en esta casilla, ¿vale? Y esto es lo que mucha gente pensaba, que en el momento que ya introducía aquí el factor solar de las protecciones solares ya quedaba para el cálculo de la demanda, y esto no era así. Esto solo afectaba al cálculo del H1, pero no al cálculo del H0. ¿De acuerdo? De ahí que quedaba muy poco claro de cómo tenías que introducirlo. Y un poco decíamos, ¿no?, y yo me estuve un poco rompiendo la cabeza de cómo voy a calcular este factor, ¿no? Y al final, gracias a mi formación en Passive House, encontré unas tablas en los manuales que nos hacían calcular ese factor, ¿no?, que era esta tablita de aquí del manual de Passive House, con esta pequeña fórmula, ¿no?, de esa Z efectiva.
Y entonces lo que hacía era aplicar esta formulita con estos factores y alguna vez que me han pedido justificarla, yo que trabajo principalmente, hago los certificados energéticos principalmente en Cataluña, desde el ICAE me pedían justificarlo, pues lo justificaba de esta manera. Esto en cada comunidad, pues hay un ente, ¿no?, que hace esta auditoría de nuestros certificados energéticos. Entonces, la verdad que el ICAE en esto siempre ha sido muy proactivo a la hora de ayudarnos, de poderles hacer consultas técnicas y tienen un equipo técnico potente. Pero bueno, lo bueno es eso, que a partir de ahora esto no nos vamos a olvidar de ello, no vamos a tener que modificar y poner ese factor corrector estático, sino que simplemente le explicamos al programa con estas 3 opciones cómo va a ser ese control. ¿De acuerdo? Y entonces, pues si difícilmente vais a tener un control diferente por fachada o por ventana, ¿no? Tendría que ser en algún caso muy peculiar. Entonces, en general, eso sí, nos va a tocar, si lo queremos automático, por defecto entra manual, ¿vale? Si lo queremos automático, pues nos va a tocar ir cerramiento por cerramiento a modificarlo, ¿vale? Entonces, bueno, son cositas del Hulk que creo que los que trabajamos con él tiene un motor de cálculo muy potente. Para mí creo que es de las herramientas que da unos valores más realistas, ¿no? Y hace unas simulaciones más realistas en comparativa con un C3X o un CERMA. Pero evidentemente, pues bueno, tiene sus limitaciones y a veces es un poco pesado trabajar con ello. Y bueno, esto sería, sí que os quería enseñar, bueno, yo he ido haciendo pruebas. Los que trabajáis con Hulk sabéis que como no es muy amigable, si le damos a calcular va a ser un poquito lento, ¿no? Y al final pues teníamos unos 45 minutos. Entonces, yo he ido haciendo pruebas en 2 proyectos. Estas son las pruebas que he hecho en este proyecto de Martorelles, ¿vale? En el proyecto que acaba de abrir. Entonces, estos son los resultados de demandas que tenía con la versión anterior del Hulk, ¿vale? De hecho, es el que presenté y hemos conseguido la etiqueta energética, ¿no? Entonces, bueno, pues como veis, éramos un edificio que tenía unas demandas. Cuidamos mucho el diseño pasivo, ¿de acuerdo? Es un edificio con un SATE bien aislado, hemos trabajado mucho las carpinterías, que fuesen adecuadas, el vidrio adecuado. También hemos implementado control solar en todas las aberturas, porque al final es una casa con una orientación que no había ninguna orientación pura de sur-norte que digas, mira, me podría ahorrar las de cara norte. No, al final era un noreste o un noroeste, no lo recuerdo. Y al final tuvimos que implementarlas en todas. Y entonces estos eran los valores que nos daba de demanda de calefacción, casi 19 kilovatios hora por metro cuadrado y año, y de demanda de refrigeración 6, ¿vale? Y luego los resultados que cuentan para la certificación energética, pues eso, de consumo de energía primaria no renovable, teníamos una A con un valor de prácticamente 8 y las emisiones eran 2. También tenía implementada bomba de calor, unas instalaciones muy eficientes y muy ajustadas y una instalación fotovoltaica de autoconsumo, ¿vale? De autoconsumo con baterías, tampoco íbamos a tirar de red, o sea, no era un consumo cero. Entonces, calculando este edificio con la nueva versión, si yo dejaba los datos igual que antes, es decir, no modificaba factores solares y dejaba el cálculo, podríamos decir, del factor a nivel estático, me daba los mismos resultados. Que eso también hice la prueba para ver si había habido algún cambio. Si le marcaba la opción de la que os enseñaba aquí, de control con corrección del factor solar con dispositivos de sombra móviles con el cálculo dinámico en lugar de lo que hacíamos antes, que era fijo, y le modificaba y calculaba el factor solar con estas condiciones, donde lo tengo aquí, que era poner unas protecciones solares exteriores que fueran opacas, al final le vamos a poner persianas y que fuesen de color oscuro, con un poco los requerimientos de arquitectura que yo tenía, que es un poco lo que yo tenía, lo que yo introduje de una manera más arcaica en esta primera opción, en la versión anterior, ¿no? Porque no había tantos medios, pues estos son los resultados. Fijaos que las demandas, podríamos decir que han empeorado un poco, son más altas. Esto se debe a que el cálculo es más exacto. O sea, al final aquí, sobre todo en la demanda de refrigeración, cuando introducías ese factor fijo, que te lo calculaba de junio a septiembre, era muy poco realista.
porque los usuarios, o sea, no se va a aplicar todo el rato este factor, sino que se va a aplicar de manera dinámica. Primero porque al usuario no lo puedes controlar y luego porque va a haber situaciones en verano que vas a tener las persianas subidas o bajadas. Entonces, evidentemente, el uso real, ese comportamiento más realista, pues hace que la demanda sea un poquito más alta porque va a haber momentos en que va a entrar más radiación solar. ¿De acuerdo? Y luego también, evidentemente, si las demandas son un poquito más altas, pues es verdad que el consumo de energía primaria y las emisiones también son levemente más altas. Ya veis que la diferencia es bastante pequeña. Si en lugar de opacas dudo y por ejemplo, planteo stores en lugar de persianas y pongo una protección solar translúcida, pues evidentemente si es translúcida deja pasar más radiación solar, el factor solar dinámico va a ser un poquito más elevado y sí que empeora, entre comillas, un poquito, ¿no? Al final, yo digo empeora pues porque al final son demandas más altas, pero en realidad me alegra que haya pasado esto. Entonces, antes lo comentábamos, ¿no?, con María José, de que al final este cálculo es mucho más exacto. Esta demanda de 6 kilovatios hora metro cuadrado año es muy poco realista. Ni siquiera en edificios que yo certifico Passive House, que al final es uno de los estándares más eficientes del mundo, ¿no?, a la hora de reducir demandas para luego reducir consumos, llegamos a estas demandas de refrigeración. Entonces, era un cálculo demasiado optimista y demasiado poco realista. Entonces, esto también puede dar pie a confusión, ¿no?, de cara a nuestro cliente de, bueno, tú me habías asegurado unas demandas muy bajas, unos consumos muy bajos y yo consumo más de lo que marca, ¿no?, esta certificación. Entonces, esta actualización, pues eso, nos permite tener resultados más realistas y luego, sobre todo, nos permite muchísimo juego. Con otra vivienda, que es una vivienda que sí que se certifica Passive House y que está aquí, lo que he hecho, claro, al ser certificada Passive House, y esto es un tema que también lo comentaremos con la Universidad de Sevilla, que son los que trabajan el Hulk, es que como las demandas son tan bajas, cuando son muy, muy bajas no te salen en el certificado, parece que no tenga demanda de refrigeración, simplemente es que la tiene muy baja, ¿no? Pero aquí lo que hice también fue jugar un poco para entender cómo funcionaba el corrector solar del factor solar, que es lo que hemos hablado, ¿no? Si las dejábamos en funcionamiento manual o las implementábamos en funcionamiento automático o reducido. Entonces, estos son los resultados de la demanda de calefacción con las 3 opciones y de la demanda de refrigeración. Si os fijáis, la de refrigeración se entiende muy bien, ¿no? A medida que el control es más inexacto, ¿no?, ya es manual o ya es reducido, va aumentando, pues porque va a entrar más radiación solar de la que si es un control solar, podríamos decir, perfecto, gracias a una domotización, ¿no? En cambio, en la demanda de calefacción es curioso porque se va reduciendo. Esto supongo yo, y que se debe a que el automático va a priorizar, ¿no?, el hecho de que en ciertos momentos del día donde la temperatura interior de cada sala sea adecuada, pues no se caliente, ¿no?, aunque sean meses fríos, ¿no?, en meses de, como lo que hablábamos antes, febrero, marzo, enero incluso, ¿no? Una habitación pequeña, bien orientada, con una gran cristalera en enero, puedes tener momentos de sobrecalentamiento, ¿no?, en estos climas, evidentemente. Entonces, pues eso, es curioso porque la demanda es un poquito más alta porque protege del sobrecalentamiento en ciertos periodos de la época invernal, ¿no?, de la época en la que calcularíamos esa demanda de calefacción. Evidentemente, ya veis que el aumento es mínimo y no nos debemos preocupar, sino que simplemente lo que hablábamos antes, son resultados más realistas. Y a ver si me estoy dejando algo. No, básicamente he ido un poco rápido. Básicamente sería esto. Disculpad. Otro tipo o sea, estas han sido las dos implementaciones principales. El resto no se ha tocado. Esto ha sido gracias a que AESO ha estado trabajando con ellos vía María José estas implementaciones. Yo por mi parte, y comentándolo con María José, y no por hacerles la pelota,
pero sí que es verdad que me ha gustado mucho porque pienso que nos facilita mucho la vida y lo hace mucho más entendible y mucho más exacto el cálculo, y que nos permite jugar mucho más y hacer pruebas, que creo que es lo importante, porque muchas veces lo que nos pasa con Hulk es que, uy, no cumplo código técnico. O me sale una B y yo quería trabajar en un edificio que fuese, y te quedas como muy desnudo y no sabes muy bien cómo actuar, y para hacer un pequeño cambio, pues luego tienes que volverle a dar a calcular y tarda mucho y qué cambios hago, ¿no? Entonces aquí es muy fácil valorar y hacerte un poco, analizar los resultados y hacerte un plan de ataque, ¿no? Para poder resolver esos problemas. Entonces yo pienso que sí, que salimos ganando todos. Y bueno, si acaso creo que voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, mira, antes de salir, os dejo aquí y os lo voy a poner en el chat. Esto es recursos, ¿no? Porque al final en Hulk todos lo adoramos y lo sufrimos casi a partes iguales, porque a veces no sabemos cómo plantear las cosas, o en las instalaciones a veces también salen muchas dudas. Y bueno, este es un documento que creó el ICAEN, el Instituto Catalán de la Energía. Es un poquito antiguo, pero sigue estando, para la mayoría de funciones está correcto, y son todo un listado de facts. Ya veis que son 20 y pico páginas. Ah, no, 88, bueno, sale un montón. Entonces os lo voy a dejar el link por si lo queréis, si os lo queréis descargar, está en castellano. Y yo creo que es un documento que a veces cuando tengo alguna duda o me sale alguna cosa que se sale un poco de lo común o de lo que yo tengo más controlado, pues puedo consultar. Y luego, bueno, para los que seáis más novatos, recordaos que esta actualización os la podéis bajar desde la web de Código Técnico, ¿vale? Aquí en Hulk vais a tener pues aquí tenéis la última actualización, que ya veis que está recién salida del horno, hace mes y medio que la tenemos. Y luego, bueno, siempre que tengáis que volver a una versión anterior, que a veces nos ha pasado, también las tenéis todas. Entonces, nada, ahora sí, voy a dejar de compartir pantalla y os voy a dejar aquí en el chat, que lo veis todos, el link que os decía de las facts, que lo encuentro interesante que lo tengáis los que no lo conozcáis. Y bueno, abro yo el turno de preguntas. También queríamos dejar un ratito, porque al final, bueno, pues sabemos cómo es este programa y eso, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que hayáis escrito por el chat. Sí, perdona, Vega, por preguntas, en el apartado de preguntas, José Luis Ureña te pregunta, ¿de dónde sacas el porcentaje de incremento de transmitancia por intercalarios y cajones de persiana integradas? Vale. En el caso has indicado un 5%. Sí, te explico un poco. Yo compartir pantalla. Toda la pantalla. Aquí. Vale. Volvamos al Hulk. Mira, tú te refieres a para todo el mundo que se sitúe, este porcentaje de aquí. Pues esto lo hemos hablado bastante. Yo, sobre todo, con quien tengo contacto es con el ICAEN, ¿no? Porque esto apareció en las anteriores actualizaciones, y también es un poco complicado de poder definir. Yo lo que siempre, claro, al final yo tengo, entre comillas, la ventaja de que trabajo con edificios eficientes, me contratan para que un edificio volverlo eficiente y sostenible. Entonces yo lo que siempre voy a promover, voy a prescribir es una buena instalación de la ventana, que los intercalarios sean siempre plásticos, que no sean metálicos, que generan mucho más puente térmico, y que los cajones de persiana siempre tengan aislamiento incorporado si es que los necesitamos, porque muchas veces se puede plantear que el cajón de persiana quede fuera de la envolvente térmica, aunque quede integrado en fachada, ¿vale? Por ejemplo, jugando con el espesor del SATE, o en una fachada ventilada también se puede integrar. Entonces, en mi caso, por ejemplo, en esta casa que usamos cajones de persiana exteriores, yo solo tengo en cuenta el pequeño puente térmico que me va a generar este intercalario, y lo he valorado yo personalmente en un 5%. Porque además creo que cuando creas, por ejemplo, si creamos un cerramiento, veis que de base te marca un 10%. Entonces yo he dicho, bueno, pues la mitad, porque al final de base está contando un intercalario
genérico que sería metálico, ¿vale? Pero sí, creo que te llamabas José Luis, hay cositas que quedan un poquito que dices, bueno, pues yo espero que lo esté haciendo bien, ¿no? Entonces, yo te recomiendo mucho que tengas buen contacto con el instituto que gestione todo lo que es certificación energética en tu comunidad. Yo en mi caso, pues eso, intento saber a quién preguntar cuando llamo al ICAEN, ¿no? Y ser pesada, soy muy pesada, me conocen bastante ya, pero bueno, poder confirmar estos datos. En mi caso lo considero así. Si, por ejemplo, estamos haciendo una situación de partida de un edificio antiguo, por ejemplo, cuando trabajamos con un proyecto de rehabilitación en un fondo de Next Generation, pues incluso ese 10% que te sale de base en un hueco, lo aumentaría igual al 20%, porque al final te vas a encontrar que si tiene vidrios dobles va a tener un intercalario que va a generar un gran puente térmico y seguramente un cajón de persiana antiguo, evidentemente sin aislamiento y con poca entidad y con muchas infiltraciones y cero aislado. Entonces, pues sí que aumentaría eso a un 20% en una situación de partida. Si luego es un edificio para cumplir CTE, pues dejaría este 10% que nos están proponiendo desde el programa. Me quedo con la pantalla compartida, así creo que será más fácil. Vale, hay otra, más que una pregunta, creo que hay una observación del tema de Xavier Carol. Comenta algo sobre los tejidos. Que quizás ve que en el programa está demasiado simplificado. A ver, no sé cuál es tu opinión. A ver, es que piensa que los tejidos, o sea, yo en general cuando trabajo con stores, que también es una opción que está muy bien, contienes un poquito más el presupuesto respecto a otras opciones y aseguras un buen sombreado. Yo intento trabajar con fabricantes o pedirles presupuesto a fabricantes que ya me puedan dar que me puedan dar información técnica, ¿no? O sea, y entonces el mismo fabricante o tener un par de referencias, pues ya te puede proporcionar ese factor solar que provoca ese factor solar propio del tejido, ¿no? Y que dependerá pues del grado de tupido que esté tejido, del material, del color, ¿no? Entonces, ese fabricante te va a facilitar ese valor. Sí que es verdad que aquí en Hulk, evidentemente, yo, por ejemplo, y de cara también a que me lo tiene que valorar una entidad externa, que no va a conocer tanto el proyecto como lo conozco yo, pues pongo el store. Yo, por ejemplo, lo que serían todo lo que son stores me quedaría medianamente traslúcido. Pero como dice el compañero, pues dices, bueno, pues igual ya te has esforzado en buscar un store bastante opaco, pero que casi proporcione una semi-oscuridad total. Entonces, dependiendo mucho del caso, jugaría entre estos dos. O bueno, si luego es un store basic muy blanquito, muy transparente, pues ya me iría muy translúcido. Sí que es verdad que esto se podría afinar mucho más, evidentemente, pero al final, bueno, vamos a ir pasito a pasito. Yo creo que estos desplegables se van a ir puliendo y se van a ir mejorando con el paso del tiempo, ¿no? Al final es una primera actualización muy importante, es una buena base para que vayan habiendo futuras actualizaciones. Y yo creo que además en esto, tener a ESO detrás, tener a ESO en contacto directo con la Universidad de Sevilla, pues es un buen, es algo que nos viene mucho a favor, ¿no? Porque a ESO sí que se preocupa de todo esto, ¿no? Y entonces es un buen interlocutor para promover estas mejoras y yo creo que sí, que en esto vamos a tener cambios a mejor y más adecuados y más exactos. De hecho, no sé si se me escucha. Sí. ¿Sí? Sí. Las dos preguntas son de dos fabricantes muy reconocidos a nivel nacional que se preocupan por la integración de sus productos y evidentemente esos valores que ahora mismo son más genéricos, pues tenemos que ir trabajando con la administración para ir detallando y puntualizando más. Genial. Sí, genial. Y los que estamos del lado de la consultoría, muy agradecidos, porque nos pasa eso, que afinas mucho y luego ves que cuando tienes la herramienta
en la herramienta te cuesta mucho demostrar todo ese trabajo que hay detrás, ¿no? De consultar a fabricantes, de buscar el producto adecuado, de pensar una estrategia, por ejemplo, de control. Entonces, sí, muy agradecidos, Arcaich. Sí, bueno, comentar también que este trabajo que ya lo empezamos y hemos presentado una alternativa porque precisamente por lo que decía Vega, porque sobre todo para sistemas, para materiales opacos la tabla es muy correcta, pero en el caso de tejidos puede haber tanta variedad y lo que hay ahora tampoco responde demasiado a productos reales, ¿eh? Todo esto está comunicado. De todas maneras, también el documento de apoyo también recomienda si se puede hacer el cálculo aparte, que se haga. Este cálculo está hecho, el cálculo de la tabla 12 está hecho con el método simplificado y el propio código técnico recomienda que se utilice el método detallado. Por tanto, siempre es conveniente estar en contacto con el fabricante, trabajar con fabricantes que puedan realmente hacer estos cálculos y que se introduzca el dato con el instalamiento del proyecto y con el tejido real del proyecto. Entonces, en lugar de hacer el cálculo que si no tienes nada más, pues ya está muy bien que se haga, ¿no? Antes de no poner nada, pero si se conoce este dato, pues se puede introducir de manera manual aquí en la... Exacto, o sea, perfecto que lo hayas explicado. Al final nosotros siempre podremos modificar este número y si tú hablas con con el fabricante de stores que te ha hecho este cálculo, tiene una tabla que ya lo tiene todo introducido y te dice, no, es que esto es 005, ¿no? Pues ya lo tengo. Y esto te lo van a aceptar, evidentemente, si te piden más información, pues con el fabricante ya lo generarás un documento que lo justifique. Eso también lo tiene bueno el Hulk. Realmente siempre podrás tienes que tener cómo justificarlo, pero siempre es bastante fácil poder modificar datos. Igual, por ejemplo, en otras cosas como el cálculo de puente térmico, etcétera, ¿no? Puedes introducir materiales de aislamiento, puedes introducir vidrios. Yo, por ejemplo, no sé si os habéis fijado, pero los vidrios que tengo introducidos aquí los he introducido yo, porque al final tengo elegido un vidrio y tengo unos valores G y unos valores de transmitancia que son los que yo quiero en este proyecto, ¿no? Aquí en este caso había muchas dudas con la carpintería, no se sabía muy bien cómo hacer, pues yo, como os he dicho, ser siempre un poquito pesimistas, vamos a un valor genérico. Luego ya en certificado en fase final, como ya tendré el modelo carpintería, lo mismo, crearé un marco y ya haré. Pues lo mismo podemos hacer un poco con las protecciones solares. Vale. Vega, bueno, habéis podido leer, igual vosotros interpretáis mejor lo que dice Manuel Romero en una pregunta. Cálculo del incremento por intercalarios. Sí, esto es lo que ya hemos respondido. Yo creo. Vale. Esto, disculpa. Vale, pues yo tengo un par de preguntas. ¿Es mejor utilizar dispositivos de sombra o la arquitectura bioclimática? No sé qué es vuestra opinión. Espera, que voy a dejar de compartir pantalla si os veo las caras. Yo no sé, yo creo que puedo empezar contestando yo y luego creo que María José también tendrá mucho que decir al respecto como experta, ¿no?, en protecciones solares móviles. Yo pienso que hay que hacer, o sea, todas las estrategias pasivas son válidas. Sí que es verdad que todo lo que es una protección solar móvil lo que nos da es muchísimo juego y nos permite adecuarnos a la situación en cada momento. O sea, es muy difícil calcular un elemento estático, un elemento que podríamos decir bioclimático, ¿no? Pues puede ser un alero, unas protecciones verticales, por ejemplo, que nos puedan dar sombra este y oeste. Es muy difícil calcularlas y que te aporten, que estén optimizadas para todo el año. Entonces tendrás que elegir para cuándo las quieres optimizar, ¿no? Entonces siempre tendrás algún punto que no están optimizadas y que podrías tener, por ejemplo, una demanda de calefacción más baja o una demanda de refrigeración más baja y que no lo estás consiguiendo. Igual pasa con los vídeos de protección, de control solar, ¿no? Yo siempre digo, un vídeo de control solar está muy bien para el verano, pero en invierno siempre nos va a hacer que esa demanda de calefacción suba porque nos está frenando la radiación todo el año. De momento los vidrios dinámicos se están haciendo pruebas, llegarán. Hoy por hoy no se construye con ellos, ¿no? Entonces, a mí como consultora siempre creo que las protecciones solares móviles
y un control dinámico me aporta muchísima tranquilidad de que no voy a tener sobrecalentamiento en los espacios interiores en cualquier orientación. En sur siempre es más fácil controlarla, pero la este y la oeste son muy complejas porque siempre tenemos el sol muy vertical, muy horizontal, y entonces con una protección que encima me permita regularlo, cambiar la altura o cambiar la orientación de unas lamas, siempre me va a funcionar mejor. No sé si María José quiere aportar algo más. Bueno, simplemente comentar que la arquitectura bioclimática está muy bien cuando dispones de una parcela perfectamente plana, que puedes no tener vecinos y que no tienes los elementos que te condicionen. O sea, yo, por ejemplo, tengo una casa perfectamente orientada al oeste, que es fatal. O sea, que me está perfectamente mal, ¿no? No, a ver, yo creo que es eso, que es una combinación. O sea, al final, esto que hacemos, implementar una protección solar móvil, es arquitectura bioclimática. Porque es usar un elemento que forma parte de la arquitectura del edificio, que lo vas a integrar si eres un buen arquitecto y no te va a quedar allí una setilla, y que va a ayudar a eso. Al final lo que intentamos con todas las medidas pasivas es que el consumo de energía de calefacción y refrigeración sea al mínimo posible, ¿no? Y lo que dice María José es que al final la situación perfecta es muy difícil de encontrar, ¿no? Bueno, al final nosotros lo que abogamos es por el uso inteligente de toda la tecnología, de todos los fabricantes que estamos en AESO. Pues, como cada proyecto tiene unas necesidades y unas exigencias diferentes, pues en unos proyectos sabe que habrán más unos productos con un uso que a otros. Pero la tecnología está ahí para usarla. Siempre se hablaba, ¿no? Con el PASIF, me acuerdo que los árboles daban la protección, ¿no? Los de hoja caduca, la protección solar perfecta porque pasa el sol. Con el cambio climático es cada vez más difícil, yo creo que imposible hacer cumplir eso si no tienes unos buenos elementos de control solar dinámicos. Sí, está claro que con el cambio climático en la península y en el resto de Europa, es que incluso grandes fabricantes de protecciones solares nos vienen del centro de Europa, ¿no? Pues estamos teniendo veranos cada vez más largos, cada vez más duros y vuelve más importante aún poder controlar el sol y dejarlo fuera cuando nos interese. Pues, a ver, perdón. No, continúa. No, yo iba a comentar que hay dos preguntas, eso es. Joan Rafael pregunta si los valores que aplica la nueva versión difieren de los de la tabla del documento de apoyo. No, difieren a veces un poquito, pero muy poco. O sea, por ejemplo, ayer haciendo pruebas, también os digo, para mí ha sido un reto esto porque en un mes he tenido un poco que conocerlo en profundidad para poderos dar este ratito hoy. Yo por lo que he visto, a veces pues un 0,22 ha pasado a ser un 0,21, pero los vas leyendo. O sea, vas entendiendo la tabla gracias a este aplicativo de las varios desplegables. Esto me ha parecido curioso porque a veces decías, bueno, no sé si estoy aplicando correctamente este factor que me dice la tabla porque igual me estoy pasando de columna o de color, no sé qué, y con este aplicativo que al final es más exacto dentro de esta inexactitud, que nunca será igual que el cálculo que puedas hacer exacto, pues sí que he visto he visto de dónde venía el valor, si me estaba equivocando o no, y si igual, pues eso, pues me cambiaba unas décimas. O sea, sí que se basa en el CTE, pero yo creo que está mucho más fácil acertar y plasmar lo que tienes en proyecto en el programa. Y no tanto siguiendo solo esa tabla, que para mí era una tabla bastante ambigua. Y Álvaro nos comenta también que no sabe si en la actual versión de Hulk
la elección en opciones generales de cálculo dinámico o cálculo fijo no se puede cambiar una vez iniciado un caso. Sí, sí que se puede. Sí, de hecho, por ejemplo, yo estos casos que os he presentado los tenía, o sea, no tenía opción elegida porque eran antiguos, pero sí, tú ahora mismo, mira, podríamos coger este proyecto. Uy, perdona, que no os estoy compartiendo pantalla. Podríamos coger el proyecto que os he enseñado, cambiar la opción, nos desaparecería esa cajita en cada ventana de elegir si queremos un control automático, manual o muy reducido y hacer un cálculo con un factor fijo. Sí, no hay problema en cambiarlo. Lo que tendrías entonces que aplicar, no tendría que ser en un edificio que no tuviese protecciones solares móviles. Vale. Ya, siguen entrando más preguntas. A ver, Joan Rafael nos dice, pero la tabla del documento solo influía a efectos de EH1. Con la nueva versión, con las opciones que nos da, también calcula también el H0, ¿no? Sí que he notado, exacto, sí que he notado variaciones. Antes sí que era el factor, o sea, cuando introducías el factor solar total de los cerramientos transparentes solo afectaba el cálculo del H1 y ahora no, ahora sí que cambia. Y esto me parece muy positivo porque por fin están integrados. Bien, pues si os parece, creo que Álvaro se queda con alguna pequeña duda, pero yo creo que igual ya lo mejor sería que pueden escribiros si tienen cualquier duda, ¿no? Para poder resolverla, si os parece. Sí, nos pueden escribir a la asociación, a Vega, a María José, a través de LinkedIn también. Eso es. Vamos a... Aparte, como eso, se pasarán los contactos y podéis, vamos, que vais a poder estar en contacto para si necesita alguien algún soporte o explicación más extensa. Entonces, pues si tenéis algo más, queréis comentar algo más o ya damos por finalizado el webinar. Nada, yo por mi parte eso, agradeceros, eso es, y hasta la próxima, no tengo más, aquí estamos para lo que necesitéis. Pues muy bien, lo dicho, si necesitáis cualquier cosa, pues podéis estar en contacto. Y nada, os agradecemos a Arkaitz, Vega y María José y a todos los asistentes. Y nada, os recordamos que la ponencia, que todo el webinar va a estar grabado hasta el lunes a través del mismo enlace. Podéis seguir entrando y estará todo grabado. Pues nada, en breve muchas gracias y en breve os informaremos de nuevos eventos. Nos despedimos ya. Un saludo. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Buenos días.